Hay una pregunta que parece sacada de un experimento mental de película de ciencia ficción, pero que tiene una respuesta biológica real, y esa respuesta es más inquietante que la pregunta misma. ¿Qué pasaría si cruzaras el último caballo genuinamente salvaje del planeta con el asno salvaje más grande de la Tierra? De un lado, el caballo de Przewalski, bajo, compacto, de cuello grueso y crina corta y erecta, moldeado durante miles de años, sobreviviendo en las estepas frías de Asia Central. Un animal tan raro que llegó a estar prácticamente extinto en la naturaleza y que hoy sigue siendo considerado vulnerable a pesar de décadas de esfuerzos de conservación. El único équido que nunca fue domesticado en toda la historia de la especie humana. Del otro lado, el Kiang, el asno salvaje del Tíbet, más grande que un caballo doméstico promedio, construido para vivir en altitudes donde el oxígeno escasea y donde la temperatura en invierno cae a rangos que matarían a la mayoría de los animales de su tamaño. Una máquina de supervivencia con pulmones sobredimensionados, cascos que no fallan en roca, y un temperamento que hace que los asnos domésticos parezcan mascotas. Los dos existen. Los dos son biológicamente compatibles con los équidos que producen mulas, y la pregunta de qué saldría de combinarlos parece irresistible. Pero esa es la pregunta equivocada. Guarda eso, porque cuando lleguemos al final vas a entender por qué la pregunta correcta es mucho más interesante y mucho más incómoda. Para entender qué hace especial al caballo de Przewalski, primero hay que deshacerse de un error que se repite cada vez que alguien habla de caballos salvajes. Los Mustangs americanos no son caballos salvajes, son ferales, descendientes de caballos domesticados que escaparon durante la colonización española y que regresaron a vivir sin control humano. Lo mismo aplica para los Brumbies de Australia, para los caballos de las islas de la costa atlántica, para prácticamente todas las poblaciones que el lenguaje popular llama salvajes. El caballo de Przewalski es otra cosa. Es la única especie de équido que nunca pasó por el proceso de domesticación. Mientras los ancestros de todos los caballos domésticos del mundo estaban siendo seleccionados por humanos durante milenios, la población de Przewalski siguió viviendo en las estepas de Mongolia y Asia Central, exactamente como lo había hecho antes de que los humanos comenzaran a trabajar con caballos. Lo que eso significa en términos genéticos es que este animal conserva una arquitectura cromosómica distinta a la de cualquier caballo doméstico. 66 cromosomas, frente a los 64 del caballo doméstico. 2 cromosomas más que representan miles de años de historia evolutiva separada, y sin embargo, este es el detalle que los genetistas todavía encuentran curioso. En algunos casos, produce descendencia fértil con caballos domésticos. No siempre, no de forma predecible, pero la barrera cromosómica no es completamente impermeable. El aspecto del animal refleja exactamente lo que su historia sugiere. No hay nada ornamental en él. Altura entre 1,20 y 1,40 metros. Pequeño para los estándares de los caballos de trabajo que conocemos, pero con una estructura que transmite densidad, no fragilidad. Cuello grueso, cabeza pesada y angular, costillas anchas, pelaje de ese amarillo terroso que en las estepas funciona como camuflaje natural. Crina corta y completamente erecta, sin la caída que tienen los caballos domésticos. Todo construido para sobrevivir en un entorno donde la selección no tuvo misericordia con los que no aguantaban. La humanidad casi destruyó esta especie sin haberla domesticado nunca. Cacería, pérdida de hábitat, competencia con animales domésticos por los pastizales, enfermedades transmitidas por el ganado. Para la década de 1960, el Przewalski había desaparecido completamente de la naturaleza. Lo que sobrevivió fue un puñado de individuos en zoológicos de Europa que se convirtieron en los fundadores de toda la población actual. Décadas de reproducción controlada, coordinación internacional entre zoológicos y finalmente programas de reintroducción en Mongolia y Kazajistán lograron devolver algunos individuos al territorio donde evolucionaron. Hoy existen, pero la diversidad genética sigue siendo baja. Toda la población actual desciende de un grupo fundador
de alrededor de 12 individuos, y el animal sigue siendo vulnerable. Perder al Przewalski no sería perder un caballo raro, sería perder la única ventana viva a cómo eran los équidos antes de que los humanos comenzaran a modificarlos. Y ahora viene la otra pieza de la ecuación. Si el Przewalski parece un tanque compacto diseñado para las estepas frías, el Kiang parece algo construido por ingenieros que tuvieran que resolver el problema de sobrevivir en las condiciones más hostiles de la meseta tibetana, y que no incluyeron nada que no fuera estrictamente necesario para ese objetivo. El Kiang, Equus Kiang, es el asno salvaje más grande del planeta. Se distribuye principalmente en el Tíbet, Nepal, el norte de India y partes de China, y vive habitualmente en altitudes que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay registros de individuos a más de 5.000 metros. Para que eso quede claro en términos prácticos, a 4.000 metros, la presión del aire es aproximadamente el 60% de la que hay al nivel del mar. Los humanos sin aclimatación suficiente sufren síntomas de mal de altura con esfuerzo físico moderado. Dolor de cabeza, náusea, dificultad para respirar, fatiga desproporcionada. Los caballos domésticos llevados a esas altitudes pierden condición corporal rápidamente, presentan dificultades respiratorias visibles y muestran signos de estrés fisiológico que limitan drásticamente su rendimiento y en algunos casos comprometen su salud. El Kiang vive ahí, corre ahí, se reproduce ahí. Y lo hace con una normalidad que desafía la intuición de quien no entiende las adaptaciones que hacen posible esa aparente facilidad. Lo que permite ese rendimiento no es una sola adaptación, sino un conjunto de soluciones biológicas que trabajan en paralelo. Capacidad pulmonar excepcionalmente alta en relación con su masa corporal, el pecho profundo visible incluso cuando el animal está en reposo, es el indicador exterior de esa capacidad interna. Musculatura cardíaca adaptada para bombear sangre eficientemente en atmósferas de baja presión. Hemoglobina con mayor afinidad por el oxígeno que la de los équidos que viven a menor altitud, lo que significa que el Kiang extrae más oxígeno de cada volumen de aire que respira, y un metabolismo que puede sostener actividad física intensa con el forraje de baja densidad calórica que crece en la meseta tibetana, donde las plantas tienen estaciones de crecimiento cortas y la disponibilidad de energía para los herbívoros es mucho menor que en pastizales de menor altitud. En términos físicos, el Kiang puede superar el 1,40 m de altura y alcanzar cerca de 400 kilogramos. Pelaje castaño rojizo en el dorso con el vientre y las patas de color más claro. Pecho profundo, visible incluso cuando el animal está en reposo. Patas largas y relativamente delgadas comparadas con el tronco. Cascos extraordinariamente duros que trabajan sobre roca y terreno irregular sin deterioro visible en condiciones que destruirían el casco de cualquier caballo de establo. Y en cuanto al temperamento, esto es lo que más suele sorprender a quien lo encuentra en documentales o en campo, el Kiang es profundamente diferente a cualquier asno doméstico que el imaginario popular pueda evocar. Los machos que defienden territorio o grupo pueden ser agresivos de formas que recuerdan más a ungulados de mayor tamaño que a la imagen del burro tranquilo. Veloces, resistentes en persecuciones largas, con una capacidad de alerta constante que el entorno de predadores, lobo tibetano, leopardo de las nieves y condiciones extremas del Tíbet fue seleccionando durante milenios. Un animal que relaja la guardia en ese contexto no sobrevive para reproducirse. Hoy el Kiang mantiene poblaciones relativamente estables en algunas regiones, pero enfrenta presión creciente por expansión ganadera, pérdida de hábitat y fragmentación de sus territorios históricos. Y aquí es donde la biología se vuelve especulativa de una forma que no tiene respuesta definitiva y que es importante mantener honesta. El Kiang tiene 52 cromosomas, el Przewalski tiene 66. La diferencia es de 14 cromosomas, considerablemente más grande que la diferencia entre el caballo doméstico y el burro doméstico que produce las mulas, que es de solo 2 cromosomas. En la producción de mulas convencionales, el caballo aporta 32 cromosomas y el burro aporta 31.
El híbrido resultante tiene 63, número impar, lo que hace imposible la división celular normal durante la formación de gametos y produce la esterilidad característica de la mula. Pero el animal mismo nace viable, funciona, trabaja. En un cruzamiento hipotético entre Przewalski y Kiang, la aritmética es diferente y más problemática. El Przewalski aportaría 33 cromosomas, el Kiang aportaría 26, 59 en total, con una desproporción en los pares que los genetistas esperarían que generara dificultades no solo en la fertilidad del hipotético híbrido, sino posiblemente en el desarrollo mismo del embrión. La viabilidad de ese embrión no está garantizada. La probabilidad de que naciera un individuo funcional existe en teoría, pero no puede afirmarse con certeza. Y en ausencia de datos experimentales, cualquier afirmación categórica en uno u otro sentido sería especulación disfrazada de ciencia. Eso es antes de considerar el segundo problema, que en términos prácticos podría ser incluso más difícil de resolver que el cromosómico. Los dos animales son salvajes, con mínima tolerancia al contacto humano, y el tipo de manejo que requeriría un cruzamiento controlado entre dos especímenes de estas especies sería extremadamente difícil de ejecutar sin comprometer el bienestar de los animales involucrados y sin comprometer también los objetivos de conservación que hacen valiosa la existencia de ambas poblaciones. Si a pesar de todo eso naciera un híbrido viable, y esto es especulación honesta, no predicción, las hipótesis sobre su perfil son genuinamente fascinantes desde el punto de vista teórico. Estructura probablemente compacta y densa, combinando el cuerpo robusto y de bajo centro de gravedad del Przewalski con la capacidad torácica del Kiang. Cascos que podrían combinar la dureza característica de los asnos con la estructura ósea del équido más resistente de la historia conocida. Tolerancia al frío extremo del lado del Przewalski, adaptado a los inviernos mongolios que bajan de -20. Tolerancia a la altitud del lado del Kiang, adaptado a una atmósfera con 40% menos oxígeno del que hay al nivel del mar. Metabolismo eficiente de ambos lados, que en los dos animales originales les permite sostener función bajo condiciones de escasez de recursos, y un temperamento que nadie podría predecir con certeza, porque cuando se cruzan dos animales con historias evolutivas de agresividad defensiva como herramienta de supervivencia primaria, el resultado puede ser cualquier combinación de esos dos extremos, incluyendo las menos manejables. Pero aquí está la parte que nadie menciona en las discusiones sobre este tipo de pregunta. El hecho de que algo sea biológicamente posible, o incluso hipotéticamente interesante, no es argumento suficiente para que deba hacerse. Hay algo en la forma en que los humanos miramos animales raros y extremos que tiende a convertir inmediatamente la pregunta en ¿cómo podría este animal serme útil? ¿Cómo podría combinarlo con otra cosa para producir algo todavía más útil o todavía más impresionante? Esa mentalidad tiene una historia larga y no particularmente buena cuando se aplica a especies en situación vulnerable. El Przewalski no tiene valor porque podría generar un híbrido extraordinario. Tiene valor porque es la única rama viva del árbol evolutivo de los équidos que no fue modificada por la selección humana. Es, en el sentido más literal del término, el único punto de referencia que tenemos para entender cómo eran los caballos antes de que los humanos comenzaran a cambiarlos. Perder esa referencia, sea por extinción, sea por dilución genética, a través de cruzamientos que mezclan su genética con la de otras especies, sería perder información evolutiva que tardó millones de años en producirse y que no puede recuperarse. El Kiang tampoco tiene valor en función de los híbridos que podría producir. Tiene valor porque sus adaptaciones a la altitud representan soluciones biológicas a problemas extremos que los científicos todavía están estudiando. La fisiología de su hemoglobina, los mecanismos de su eficiencia metabólica en atmósferas de baja presión y que podrían tener implicaciones que van más allá de la biología equina. Los programas de conservación modernos trabajan específicamente para prevenir los cruzamientos que podrían comprometer la identidad genética de estas poblaciones vulnerables.
no por razones sentimentales ni por una visión romántica de la pureza de las especies, por razones científicas concretas y verificables. Cuando una especie amenazada pierde su singularidad genética a través de hibridación con especies más comunes o más abundantes, no hay forma de recuperarla. Las adaptaciones específicas que tardaron millones de años en construirse se diluyen en una generación. El reloj no tiene botón de retroceso, y nadie sabe con certeza qué información biológica se pierde en ese proceso hasta que ya no está disponible para estudiarla. La pregunta equivocada vuelve ahora, y con ella el Przewalski corriendo en las estepas de Mongolia y el Kiang trotando en la meseta tibetana a 4.500 metros de altitud, en un ambiente que para la mayoría de los mamíferos de su tamaño sería letal. La pregunta equivocada es, ¿qué pasaría si los cruzaras? La pregunta correcta es qué significa que los dos todavía existan. El Kiang es ya una de las máquinas de supervivencia más sofisticadas que la evolución produjo en el género Equus. Sin intervención humana, sin diseño deliberado, solo millones de años de presión selectiva en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Las adaptaciones que le permiten funcionar a 5.000 metros no son trucos de laboratorio. Son soluciones biológicas elegantes que la naturaleza tardó un tiempo inimaginable en construir y que los científicos todavía no entienden completamente. El Przewalski es ya el único testimonio vivo de cómo eran los caballos antes de que los humanos comenzaran a modificarlos. Es un archivo genético con 4 patas que sobrevivió a su propia extinción, completa, total, sin un solo individuo libre en la naturaleza, gracias a un grupo de 12 animales en zoológicos de Europa que nadie en ese momento estaba seguro de poder recuperar. La historia del Przewalski es, entre otras cosas, la historia de lo que se puede perder sin que nadie lo decida conscientemente y sin posibilidad de revertirlo. La naturaleza ya construyó los 2 animales extraordinarios. Lo hizo sin que nadie tuviera que mezclarlos, sin diseño intencional, sin laboratorio, solo tiempo y presión. Y quizás el experimento mental más interesante no es qué híbrido podría producirse entre los dos, es entender qué se perdería si alguno de los dos desapareciera, y cuánto de lo que ya se perdió en otras líneas evolutivas podríamos haber aprendido si hubiéramos llegado antes. ¿Cambiaría algo tu respuesta si supieras que el Przewalski estuvo a 12 individuos de desaparecer para siempre? Cuéntanos en los comentarios, porque en esa respuesta a veces está la diferencia entre quien piensa en estos animales como recursos y quien los piensa como lo que son.